Iniciar video. Me fui ahora por el video. Ay, mira. Bueno, tenemos nuevamente nuestros 40 minutos de tiempo para... No sé quién estaba preguntando algo al respecto. Si puede preguntar otra vez, por favor. Profe, Sí, con respecto a la clasificación de los ángulos diedros, sí. viste que hay ángulos suplementarios, ¿verdad? Eso quiere decir que también la suma de los ángulos equivale a dos ángulos rectos. Así mismo. Sí. Así Sí. como los consecutivos, que la suma de todos los ángulos también equivalen a dos ángulos rectos. Sí. La suma de todos los ángulos consecutivos es igual a 4 rectos. A cuatro rectos. Sí. Así mismo, es la misma clasificación, solo que acá hablamos de ángulo en el espacio. Es lo mismo, pueden usar el mismo proceso para demostrar, incluso hay teoremas para demostrar que dos ángulos diedros o los diedros adyacentes son suplementarios. ¿Sí? Los mismos teoremas, pero en el contexto de ángulo en el espacio. Nada más que eso. Bien, continuamos. Vamos a ver el segundo teorema. El segundo teorema dice que si dos planos son perpendiculares, entonces toda recta situada en uno de ellos y perpendicular a su intersección es perpendicular al otro plano. A ver, entonces, todos los teoremas que ustedes ven acá tienen esta forma condicional, ¿verdad? Como les dije, facilita mucho identificar. Y como ven ustedes, acá no hay ninguna anotación. No está la recta R, el plano P. Entonces, ustedes tienen la libertad de colocarle los nombres, ¿sí? Por eso es que se espera de que los trabajos sean todos diferentes, las gráficas sean diferentes, las notaciones sean diferentes, las demostraciones, el proceso de demostración sean todos diferentes. ¿Sí? Es todo un desafío corregir los teoremas demostrados, porque hay que entender cuál fue la idea para llevar este proceso para finalmente demostrar el teorema. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es primero representar gráficamente. ¿Sí? La representación gráfica, ya lo había dicho en algún momento dado, la representación gráfica no debe ser un formalismo. La gráfica debe servir para una interpretación, para una demostración. Si no cumple con esta finalidad, entonces no hay ninguna necesidad de hacer una representación gráfica. ¿Sí? Si ustedes pueden hacer una demostración sin utilizar una representación gráfica, no hay necesidad de hacer el gráfico. Solo que van a escribir un poco más, ¿verdad? Van a escribir un poco más, tienen que escribir todo, porque no puedo decir la recta AB, siendo que no hay una gráfica donde yo pueda ver esa recta AB. Bien, entonces acá tenemos ya
como hipótesis los planos perpendiculares. Quiere decir que P es perpendicular a Q. Entonces, toda recta situada en uno de ellos y perpendicular a su intersección es perpendicular a otro. ¿Qué me está diciendo? Yo ya tengo acá los dos planos perpendiculares, ¿sí? Ya sé que son perpendiculares. Ahora puedo tomar una recta AB, por ejemplo. AB, que es perpendicular a la intersección. AB es perpendicular a la intersección, ¿sí? Entonces, por hipótesis, solo puedo escribir o hablar sobre los planos perpendiculares. No puedo poner que la recta AB es perpendicular a Q. ¿Se entiende? Entonces acá me dice, dos planos son perpendiculares y ahí empieza la parte de la ley. Toda recta situada en uno de ellos es perpendicular. Si es perpendicular a la intersección, es perpendicular al otro plano. Bien, entonces quedaría enunciado de esta forma. El plano P y Q son perpendiculares. ¿Sí? Ya estoy utilizando la notación. CD es la recta intersección. CD es la arista o la intersección de los dos planos. La arista de los cuatro diedros. ¿Sí? Sea AB, AB, una recta que está contenida en P y es perpendicular a CD. ¿Sí? La recta AB entonces es perpendicular a la intersección. ¿Sí? En el punto B, ya se menciona también el punto que vamos a utilizar en la demostración. Pueden mencionar acá o pueden mencionar en la demostración, no hay ningún problema. Solo justifican por construcción. ¿Sí? Se toma un punto B de la arista CD, ¿verdad? Y van mencionando eso en la demostración o pueden colocar acá en la hipótesis, indistintamente. Bueno, ¿qué nos pide demostrar? Que esa recta AB es perpendicular al plano Q. Bien. ¿Cuál es la idea? Ya considerar que esa recta es perpendicular al plano Q. Vamos a suponer que ya es perpendicular al plano Q. ¿Qué se tiene que dar para que la recta AB sea perpendicular al plano Q? Entonces ponga a pensar que previamente se tuvo que haber demostrado. Se tuvo que haber demostrado. Sí, El escucho. ángulo puede ser. El ángulo puede ser. El ángulo, muy bien. Entonces tenemos que demostrar previamente de que el ángulo es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Para que yo pueda demostrar, ahora, ¿se dan cuenta cómo vamos? Ya comenzamos por el último y vamos retrocediendo para ver qué se tuvo que haber hecho antes hasta llegar a nuestra hipótesis. Y una vez que tengamos esa idea, ir conectando con las demostraciones y todo eso, ¿verdad? Entonces ya, como menciona la compañera, para que yo pueda demostrar que esa recta es perpendicular al plano, yo tengo que haber demostrado antes que hay un ángulo de 90 grados ahí, ¿sí? Con cualquier recta del plano. ¿Ya? Entonces, trabajo con una recta genérica. Una recta genérica es aquella que representa a las infinitas rectas, porque no puedo demostrar que son perpendiculares a las infinitas rectas, sino que con demostrar que es perpendicular a una recta genérica, entonces ya puedo concluir de que es perpendicular al plano. Bien. Nuevamente, la demostración así toda hecha, pero vamos a ir analizando por partes. ¿Sí? He visto, no sé quién me estuvo consultando, que la demostración tiene que tener mínimamente la hipótesis, que es el primer paso, mencionar la hipótesis. Segundo, mencionar una conexión que va a ser una definición o una propiedad con la siguiente afirmación. O sea que en una demostración no puedo hacerlo en un paso. ¿Sí? Entonces, o sea, no es que no puedo, no debo. ¿Sí? No debo hacer en un paso, porque no, es como ya tener el dato y ya directamente escribir la respuesta, sin haber hecho una operación, sin haber hecho una, al menos una definición de una variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? El plano Q, que es este que está acá,
se traza BE en el plano, BE, y ahí ya se hace alusión al punto B. Si yo digo se traza BE perpendicular a CD, entonces ya estoy diciendo que está formando con AB un plano a su vez, un ángulo, perdón, un ángulo rectilíneo. ¿Sí? Entonces tenemos que trazar una recta BE que sea perpendicular a CD. Y se sabe que esa recta es única. No hay otra recta perpendicular por el punto B y que esté contenida en el plano Q. ¿Sí? Por eso es que esta demostración es confiable, porque no hay posibilidad de que uno lo entienda de otra forma. ¿Sí? Bien. Por hipótesis también se tiene que AB es perpendicular a CD. AB es perpendicular a CD. ¿Sí? Eso es por hipótesis. Entonces el ángulo que forma ADE es un ángulo, es el ángulo diedro que corresponde a los dos planos, ¿verdad? Es el ángulo diedro, por definición de ángulo diedro. ¿Sí? Luego tenemos que el plano P es perpendicular al plano Q. ¿Sí? Acá por hipótesis también sabemos que el plano P es perpendicular al plano Q. ¿Sí? Entonces el diedro es un diedro recto. ¿Sí? Y si es un diedro recto, ese ángulo es un ángulo recto. ¿Sí? Si es un ángulo recto, entonces ya podemos decir que esa recta es perpendicular a este plano. Fíjense, es perpendicular porque es perpendicular al menos a dos rectas contenidas en un plano. No sé si llegaron a ver ese teorema en la unidad 1. Por definición sabemos que una recta es perpendicular a un plano si es perpendicular a todas las rectas del plano. ¿Sí? Pero esa definición o esa afirmación no se puede demostrar porque no puedo demostrar para las infinitas rectas. Y hay un teorema que dice que si una recta, para que una recta sea perpendicular a un plano, tiene que ser perpendicular al menos a dos rectas contenidas en el plano y que pase por el punto de intersección. Ese es un teorema de la unidad 1. Entonces, eso es lo que se está aplicando acá. Yo quiero decir que AB es perpendicular a Q. Entonces tengo que demostrar que AB es perpendicular al menos a dos rectas que están en Q. ¿Y cuáles son esas dos rectas? La primera es CD. Por hipótesis, ya se sabe que AB es perpendicular a CD. Ya tenemos una recta. ¿Cuál es la segunda recta? Es BE. Y ahí tenemos las dos rectas. Entonces ahí podemos concluir de que AB es perpendicular a Q. Y eso es lo que pide demostrar. Profe, una pregunta. Sí. En la demostración de este teorema, entonces, por el simple hecho de que existe un teorema que puede demostrar este teorema, podemos definirla, por así decirlo, para explicar. De hecho que este teorema difícilmente, o no es imposible de demostrar, pero va a ser un poco más largo su demostración si es que no usamos el teorema anterior. Lo que estamos Ya. haciendo es usando el teorema de la unidad 1 que habla sobre recta perpendicular a un plano. El teorema dice, si una recta es perpendicular a dos rectas de un plano que no contiene a la recta, entonces la recta es perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces, ese teorema se aplica acá para demostrar este que estamos desarrollando ahora. ¿Sí? ¿Pregunta? Bien. Si les parece, vamos a pasar ahora a la resolución de problemas. Ya creo que hasta acá hay un teorema más, pero por una cuestión de tiempo vamos a ver ya directamente los problemas. Este es un teorema sobre el semiplano bisector. Es análogo a la bisectriz de un ángulo. ¿Sí? Bisectriz de un ángulo viene acompañado con varios teoremas. Una de ellas habla de que
Si una semirrecta es bisectriz, todos los puntos que pertenecen a esa bisectriz están a igual distancia de los lados. Y es un teorema análogo a ese. Pero acá habla de plano bisector, ¿sí? Y dice, todo punto situado sobre el semiplano bisector de un diedro equidistan de las caras del diedro, ¿sí? Entonces, es un teorema análogo a ese. Bien, pasamos a la resolución de problemas. La resolución de problemas vamos a ver figuras en 3 dimensiones. Es importante tener esa noción para poder interpretar los problemas. Dice, dado un diedro REFQ y un punto P interior a este diedro, se trazan PA, PB y PC perpendiculares a la cara, la arista EF y a la cara Q respectivamente. O sea que PA es perpendicular a la cara R, PB es perpendicular a la arista EF y PC es perpendicular a la cara Q, ¿sí? A eso se refiere respectivamente. Si PA está relacionado con PB y PC mediante estas expresiones, hallar la medida del diedro, la longitud del diedro. En otros, no longitud, sino que magnitud, ¿sí? Bien. Para la demostración siempre es importante hacer una representación gráfica, ¿sí? Vuelvo a insistir en la representación gráfica. Algunos me preguntan, ¿y cómo tengo que hacer para que mi gráfica sea útil o que sirva? Se habla mucho de la corrección. En realidad, yo considero que la gráfica, si es útil para la persona que está haciendo la resolución de problemas, ya es suficiente, ¿sí? Siempre y cuando no abusen de los signos y realmente sirva para resolver los problemas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un diedro. ¿Cuál es la incógnita? Hallar la medida del diedro, el ángulo rectilíneo. ¿Dónde está ubicado una vez que hayamos hecho toda la construcción? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado o está formado por este ángulo. No sé si ven el cursor. El ángulo diedro es igual a CDP y ADP, ¿sí? La suma de esos dos ángulos viene a ser la medida del diedro, ¿sí? Entonces, estos triángulos rectángulos me van a servir para poder hallar la medida de mi diedro. ¿Cuál es la idea? La idea es utilizar estas medidas que tengo acá y relacionar y encontrar la medida de los ángulos del triángulo. Y una vez que yo tenga la medida de los ángulos del triángulo, puedo sumar y ahí me va a dar la medida del diedro, ¿sí? Vuelvo a decir, yo tengo que encontrar el ángulo CDP y el ángulo ADP y sumar esos dos para que sea igual a la medida del diedro. Bueno, ¿qué hacemos primero? Utilizamos esta relación, ¿sí? Pueden usar así como está. Yo en realidad le puse acá una A. Pueden usar así como está, PA, PB y PC. No hay ningún problema, ¿sí? Pueden relacionar los tres. Pero yo, por una cuestión de notación, para no estar escribiendo muchas veces PA, PB y todo eso, entonces a esta relación lo igualé a una constante. Entonces puedo decir que PA es igual a minúscula, PB sobre 2 y este 2 pasa multiplicando y queda PB es igual al doble de A. Y PC, esta raíz pasa multiplicando también y queda PC igual a A por raíz de 2. Entonces queda todo en función de A, ¿sí? A es A, PB es el doble de A y PC es A raíz de 2. Ahí queda todo en función de A, que facilita mucho relacionar también las medidas. Bueno, que tenemos que EF, que es la arista del diedro, es perpendicular a PA. Perpendicular a PA, porque PA es perpendicular al plano, ¿sí?
Y EF también es perpendicular a PC, porque PC es perpendicular al plano. Eso dice el dato. Bueno, a ver, creo que eso es lo que dice acá. Y tenemos formado de esa manera un triángulo. Eso van a fijarse ustedes una vez que colocan todos los datos en la gráfica. ¿Sí? Tenemos este triángulo ABP. ¿Qué sabemos del triángulo ABP? Que uno de los catetos mide A y el otro la hipotenusa mide 2A. ¿Sí? Cuando uno de los catetos mide una Profe, longitud determinada y la profe, hipotenusa es el doble, entonces es un triángulo notable. Escucho, Leandro. uno puede agrandar la figura que está en color negro, aparte del diedro. Se puede agrandar, no hay posibilidad. Vamos a ver, voy a dejar de Leandro, ese vos compartir. podés clicar 2 veces ahí tu pantalla y te va a agrandar. Sí, en el celular se puede Po- agrandar. Ah, dale, Podés hacer gracias. zoom. Gracias, compañero. Sí, Dale. ya está ya. Eso Bueno, nomás. solucionado. Ahí es importante que vean bien el gráfico porque vamos a basarnos exclusivamente en el gráfico. Entonces, en el gráfico yo quiero que se fijen en los triángulos que se forman ahí. Son dos triángulos rectángulos. El triángulo ABP tiene uno de los catetos de longitud A y su hipotenusa es el doble de ese cateto. Entonces es un triángulo notable. El otro triángulo rectángulo que es CBP es también un triángulo notable. ¿Por qué? Porque uno de los catetos es raíz de 2A y la hipotenusa es A. ¿Sí? Bueno, teniendo esta idea de triángulos notables, entonces ya directamente se puede saber cuánto es la longitud, la medida de todos sus ángulos. ¿Sí? En el caso del triángulo CVP, el triángulo CVP es un triángulo notable de 30 y 60 grados. ¿Sí? Entonces sabemos ahí que este triángulo que está acá, PBA, este ángulo que está acá, mide 30 grados. ¿Sí? Y acá está la justificación, ¿sí? Porque uno de los catetos es la mitad de la hipotenusa, o podemos decir que la hipotenusa es el doble que uno de los catetos. Bien. El otro ángulo, a ver, el otro ángulo es de 45 grados. ¿Por qué? Porque el cateto, esto también, para no complicarse con el tema del triángulo notable, pueden utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para encontrar todos los lados y luego utilizan trigonometría. Ustedes ya dieron trigonometría. Entonces aplican las funciones, las relaciones trigonométricas y ahí van a encontrar sin ningún problema la medida de todos los ángulos. ¿Me explico? Si ustedes no quieren complicarse, bueno, no es complicarse, es facilitar incluso. Si yo conozco triángulo notable, voy a facilitarme la vida porque voy a hacer mención nada más que de un triángulo notable y ahí ya voy a justificar. Pero si yo quiero, hay personas que quieren realizar paso por paso y eso es muy bueno, saber exactamente de dónde sale esto y todo eso. ¿Verdad? Entonces pueden aplicar teorema de Pitágoras para hallar todos los lados del triángulo rectángulo. 2, aplicar relación trigonométrica, seno, coseno o tangente para hallar los ángulos. Y ahí ya van a tener todos los ángulos y van a poder encontrar la medida del diedro. ¿Sí? Acá se aplicó el concepto de triángulos notables. Por eso se obtuvo 30 grados y 45 grados, la medida de los ángulos que les había mencionado, los dos que voy a sumar para poder encontrar el ángulo ABC, que es el diedro. ¿Consulta hasta acá? No, profesor, Profesor, Sí, te escucho. profesor, Sí, te escucho. ¿me escuchas? Te escucho fuerte y claro. Para cada resultado que obtenemos, para cada resultado que obtenemos, tenemos ahorro, ¿eh?
o con el proceso que dimos ya es suficiente? Perdón, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Si nosotros llegamos a un resultado, ya sea por Pitágoras o por funciones trigonométricas, es necesario luego demostrar cómo vos estás demostrando acá los resultados. No. Ustedes tienen que Esto resolver el ya problema sirve nomás. ya para que... Ustedes, no hay Resolver problema con el nomás. procedimiento. Ustedes tienen que resolver por el método que más les convenga y más vayan entendiendo. Sí, sí. Yo voy a mostrar de una manera. Y si ustedes pueden seguir eso, perfecto. Y si no, así como les digo, pueden usar todos los recursos disponibles. Pueden usar trigonometría, el teorema de Pitágoras, pueden usar cualquier otro procedimiento lícito, ¿sí? O sea, que son permitidos matemáticamente hablando. No hay ningún problema, siempre y cuando ustedes escriban bien claro cómo están haciendo. No hay ningún problema en cuanto a eso. Muy bien. Ok, bien. Gracias. Entonces, vemos el ejemplo 2. El ejemplo 2 menciona a un triángulo que es un triángulo rectángulo MPQ, que es recto en M, y se sabe que MP es igual a MQ es igual a A. O sea que tenemos un triángulo rectángulo isósceles. Los catetos tienen la misma medida. Bueno, ¿qué más? Del vértice M, o sea, del vértice donde está el ángulo 90 grados, se levanta un segmento MS. O sea que el triángulo va a estar en un plano y del vértice del ángulo 90 grados se levanta un segmento perpendicular al plano que contiene al triángulo, ¿sí? Y se sabe que esa medida es A sobre raíz de 2. Bien, halle el área del triángulo QSP. Vamos a ver cómo se forma. Bueno, voy a dejar de compartir esto y no sé si alguien puede anotar Bueno, creo que voy a recordar. El nombre es PMQ. Bueno, lo que quiero mostrarle es la gráfica. ¿Bien? Sí, Ana. Sí, esto después le voy a alzar en la plataforma para que lo puedan ver ahí adentro. Ay, qué suerte. Ok, entonces lo que quiero mostrarles es la representación gráfica. ¿Sí? Bueno, tenemos este plano. Este plano es el plano donde va a estar nuestro triángulo rectángulo. ¿Sí? El triángulo rectángulo. A ver, voy a... Debe ser un triángulo rectángulo isósceles. Ahí. ¿Sí? Los catetos miden A. ¿Sí? Es recto en este punto que voy a renombrar ahora. Le voy a llamar M y así vamos a ir colocándole. Se ve muy pequeño nada más. Qué rápido pasa el tiempo. Voy a apurar un poquitito. Bueno, el vértice donde está el ángulo de 90 grados se llama M y los otros se llaman P y Q. ¿Sí? A este le llamo P y a este le voy a llamar Q. Q. Ahí está. Bien, ahí tenemos nuestro triángulo entonces. Y me dice que por el punto M se traza una perpendicular. ¿Sí?
Entonces lo que voy a hacer es trazar una perpendicular por acá. Se tiene que tener un plano para que yo pueda trazar una perpendicular. Entonces voy a dibujar un plano que contenga a esta. Ahí está. ¿Sí? Este es el plano. Entonces voy a trazar una perpendicular de este punto al plano. Esta es la recta perpendicular. Voy a tomar un punto por acá. ¿Sí? Ese es el punto, ¿cómo era el nombre del punto? S, ¿verdad? Punto S. Ok. Bueno, este punto, o sea, esto es perpendicular. Voy a trazar un segmento perpendicular. Acá. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que me pide determinar? El área del triángulo que se forma con los puntos S, E y Q. ¿Sí? Es, a ver, este triángulo. ¿Se ve ahí el triángulo? Voy a ponerle Sí, profe, está muy los lindo. colores. Está muy lindo. Yo quiero aprender a hacer eso. Yo sí que quiero preguntar el programa que usas, profe. Ahí está. Ay, pero- Voy a pintar un poquitito más oscuro. Es muy Ahí está. dinámico nuestra figura. ¿Sí? Este que está en verde es el triángulo cuya superficie yo tengo que calcular. ¿Cuáles son mis datos? Mis datos son que este triángulo que está en la base es un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden A. ¿Qué yo puedo sacar de ese dato? A ver, díganme, si yo tengo en cuenta solamente la base y me da los catetos que miden A cada uno, ¿qué datos más, qué más puedo hallar de ahí? La Los hipotenusa. ángulos, Los ángulos por Los el hecho de ser ángulos, isósceles. la hipotenusa. 45 La grados. hipotenusa. Perfecto. Excelente, eso puedo yo hallar. La hipotenusa yo ya sé. Y fíjense, ¿qué viene a ser la hipotenusa de este triángulo en verde? ¿Qué puede ser? Acá es la hipotenusa. Sí, ¿Qué es esa hipotenusa de este triángulo en verde que yo tengo? es la base. Es la base. Entonces, al hallar la hipotenusa ya voy a estar encontrando la base. ¿Qué más necesito para hallar el área de ese triángulo? La altura. La altura. Perfecto, la altura. Entonces yo tengo que trazar la altura, ¿verdad? Y la altura siempre es perpendicular, ¿sí? Y ahí es donde Sí. se aplica el teorema de las tres perpendiculares, ¿sí? Entonces yo tengo que trazar una perpendicular desde M hasta este lado. Acá tengo que trazar una perpendicular y este uniendo con este ya voy a tener la altura, ¿ven? Ahí está la altura. Esta altura. A ver, una pregunta más. Este que está acá, este segmento que es perpendicular a esta hipotenusa, ¿cómo se puede hallar? Una bisectriz. Es una bisectriz, Una perfecto. bisectriz. Es una bisectriz. ¿Tienen alguna idea de cómo hallar su medida? 10, 90. Vamos a concentrarnos solamente en el triángulo que está en la base, ¿sí? Ustedes hace rato ya me dijeron que se puede hallar la hipotenusa, ¿sí? Teorema de Pitágoras. Ya hallamos la hipotenusa. Vamos a imaginar que ya encontramos la medida de la hipotenusa. Y esa es nuestra base. Ya encontramos la base prácticamente, ¿verdad? Solo falta la altura. Ahora les consulto. ¿Qué pasa si yo ya tengo este segmento y además MS es un dato? MS es un dato. Entonces, si yo Por ya Pitágoras. tengo, por Pitágoras puedo hallar la altura, ¿verdad? Si yo ya Por tengo definición, el grado. ¿Cómo? La bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Así mismo. ¿Sí? Yo lo que quiero A través saber es, de ese ángulo yo puedo hallar.
podés hallar a través de Entonces, ese ángulo. ¿Qué usarías para hallar esta medida? Sí, no. Tenemos los catetos, Pues tenemos, si tengo el ángulo, puedo usar tangente. Tangente. podés usar tangente, perfecto. Usando tangente puedes hallar esta medida acá. ¿Por qué? Porque es bisectriz y acá le divide a la mitad esto, ¿verdad? Entonces, si esta hipotenusa yo ya sé, este pedacito acá es la mitad. Y este también yo ya sé. Y puedo, incluso por teorema de Pitágoras, puedo hallar este. Ujú. Entonces, una vez que se haya hallado eso, pueden ya mirar este triángulo que se forma acá. Este triángulo, que O también sea es que un triángulo. la clave está en el gráfico. O sea que darle al punto exacto, o sea, construir un buen gráfico. Así mismo es. Porque después con los datos que tenés ya podés aplicar la fórmula, los conocimientos que uno tiene de trigonometría y álgebra. Yo les sugiero, cuando hagan ustedes el gráfico en sus cuadernos, ir sacando partes del gráfico. Por ejemplo, este es una figura del espacio, pero ustedes pueden, esta base, hacer un dibujo a otro lado y extraer o calcular todo lo que se pueda de esa base. Ah, ¿Sí? para Calcular trabajar la por partes. hipotenusa. Sí, descomponer en sus partes. Eso es desde siempre una metodología para resolución de problemas. El De problema forma entendible. sí, para poder comprender. Descomponer en sus partes, analizar sus partes y volver a juntar para poder resolver el problema. ¿Sí? Bueno, entonces esa es una sugerencia. Fíjense en este triángulo que se forma ahí. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo también. ¿Sí? Una vez que yo haya calculado este que está acá, el segmento MP, yo ya voy a tener acá este triángulo rectángulo, sus catetos, y voy a poder calcular su hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa de este triángulo para mi triángulo que está en verde? ¿Qué es? es su altura. Su altura. Y ahí ya voy a tener la altura. ¿Y cómo hallo el Sí. área? Y Base por altura multiplicando sobre la 2. base por altura y dividir entre 2. Excelente. Excelente. En el Así caso del mismo. triángulo rectángulo. O se Perfecto. puede aplicar también así completo para hallar el área de un triángulo oblicuángulo, también puede ser. También se puede. También se puede. Así mismo. Y eso es lo que se hizo en realidad yo usé el teorema de Euclides sobre altura relativa a una hipotenusa. Sería interesante que miren también los teoremas de Euclides. Bien, acá está el proceso de resolución. ¿Sí? Es bastante cortito porque se aplicó algunos teoremas, ¿verdad? MH, por ejemplo, directamente está escrito que es este valor, ¿verdad? Y el área es base por altura sobre 2. La base es A raíz de 2. Eso se halló por teorema de Pitágoras. Y luego, considerando este triángulo SMH, la altura es A por el teorema de Pitágoras también. Y ahí ya se tiene el área del triángulo. Bueno, está terminando nuestro tiempo. No quiero que se corte antes de cerrar